Entonces vamos empezando, ¿ya? A ver, el tema que nos toca hoy día es el tema de lo que es fisiopatología de la tuberculosis. En primer lugar, la tuberculosis es una enfermedad de efecto contagiosa, ¿no? Y que tiene una gran frecuencia en nuestro medio, básicamente, ¿no? Se describe que el Perú, dentro de la región, es el país que tiene más alta tasa de incidencia de tuberculosis. O sea, estamos en el primer lugar, para que vean la magnitud, ¿no? A nivel de América, los países que tienen más alta tasa de tuberculosis son Perú, le sigue Haití y posteriormente está Bolivia, ¿no? Y son los tres países que tienen la más alta tasa de tuberculosis. Y eso es lo que escribe la Organización Mundial de la Salud. Sobre todo que se ha visto un incremento importante prácticamente en los últimos años. Muchos de ellos se atribuye a que es fundamentalmente por el tema de que no se captó muchos pacientes con tuberculosis en la época de la pandemia, ¿no? Eso es lo que se ha estado viendo básicamente con respecto a la forma de tratar la tuberculosis en el mundo. En sí, esa es una enfermedad contagiosa, ¿no? Causada por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, que es la más frecuente. El 99% de las micobacterias que producen enfermedades son micobacterias tuberculosas, pero no existe solamente Mycobacterium tuberculosis, también hay micobacterias avium, micobacterias fortuito, complex, que son las micobacterias atípicas, que más o menos equivalen al 1% del total de las micobacterias. Entonces, lo más probable es que tenemos siempre frecuentemente expuestos a una micobacteria tuberculosa. Esta afecta principalmente el parénquima pulmonar, o sea, la vía respiratoria. Pero eso no significa que sea el único órgano que se puede comprometer, porque también puede comprometer otros órganos del cuerpo. Y eso vamos a explicar y lo explica la fisiopatología. Básicamente, la fisiopatología de la tuberculosis es clave para prevenir, para diagnosticar, para entender el porqué de las tuberculosis extrapulmonares, ¿no? Y también para tratar la enfermedad, básicamente. Entonces es importante desde ese punto de vista estudiar la fisiopatología, ¿no? Luego tenemos de que esta micobacteria es un bacilo alcohol resistente. Esto significa que puede crecer en medios ácidos. Es por eso que ustedes pueden encontrar la micobacteria en el jugo gástrico, que es pH ácido. Es por eso que la micobacteria puede vivir y replicarse dentro de las células, porque la célula es netamente ácida, tiene un pH bastante ácido. Entonces, al ser un bacilo ácido alcohol resistente, hace que se pueda replicar dentro de las células como parte de su fisiopatología y también que puede estar en ambientes de un pH bastante ácido como el jugo gástrico. La micobacteria es un aerobio estricto, o sea, necesita estar en contacto con el oxígeno para poder replicarse. ¿De acuerdo? Y es una de las razones por qué se va al pulmón, fundamentalmente porque hay gran nivel de oxigenación a ese nivel. No produce toxinas y su replicación fundamentalmente es por ADN, ¿no? Es una replicación, y su resistencia fundamentalmente es una resistencia mutacional. Tiene una cápsula externa que envoltura la micobacteria y sirve de protección a ella, por eso es que el bacilo ácido alcohol resistente. Interacción directa con los elementos de la respuesta inmune, o sea, va a generar una respuesta adaptativa y una respuesta específica, ¿no? Características y composición van variando de las micobacterias porque son mutacionales, o sea, pueden adquirir resistencia, un efecto de mutación. Tienen un gran componente de ácido micolítico y glicolípidos, lo que le da esa protección en la cápsula precisamente al pH ácido. La pared celular debajo de la cápsula separada del espacio periplasmático. Elevado contenido de lípidos, tiene un gran contenido lipídico de hasta 60%, y tiene una barrera frente a agentes antimicrobianos convencionales, por eso que muchos antibióticos no le hacen efecto porque no pueden ingresar. Hay antibióticos que actúan en el ADN ribosómico, hay antibióticos que actúan a nivel de la membrana citoplasmática, a nivel del ADN, y estos antibióticos no pueden ingresar a la micobacteria, por eso que hay determinados medicamentos que van a poder contrarrestar el crecimiento de la micobacteria. ¿Okay? Es un complejo macromolecular con ácidos micolíticos, aramino-galactano,
y peptidoglucanato, que son componentes propios de la micobacteria, ¿no? Luego tenemos que la micobacteria se puede visualizar a una microscopía óptica, que estas son micobacterias en un esputo. Esto es lo que se hace una baciloscopía en esputo, ¿no? Fundamentalmente. Tiene una tinción, fundamentalmente, por su Nielsen, ¿no? Bien. Un ratito me permiten, estoy con una llamada urgente, ya me van a disculpar. ¿Aló? Álvaro, sí, escríbenos porque estoy en una clase, ¿ya? Ok, ya. Entonces, esa es la micobacteria, fundamentalmente, ¿no? Entonces decíamos de que se tiene una tinción fundamentalmente por Nielsen, que es una tinción ácido-alcohol resistente. Para esto, ahí el organismo se ve, como ustedes lo ven ahí, básicamente por unas líneas rojas en un esputo, que esto se ve que es esputo porque hay detritus, hay células epiteliales dentro de ella. Y la baciloscopía va a depender de la cantidad de bacilos que se encuentran en el campo. Si uno encuentra más de 10 bacilos, por ejemplo, tenemos cualquier cantidad más de 10 bacilos en un campo y esto se replica en 20 campos, entonces decimos, este es 3 cruces. Pero si uno ve solamente, por ejemplo, entre 1 a 10 bacilos por campo, por 50 campos, es 2 cruces. Y si vemos de 0 a 1, o sea, a veces un bacilo, a veces ningún bacilo en un campo, por 100 campos, y pasamos los 100 bacilos en los 100 campos, es una cruz. Y cuando vemos, o sea, que una cruz significa ver 100 campos y un máximo de 100 bacilos y un mínimo de 10 bacilos. Esa es una cruz. Y el paucibacilar es cuando vemos entre 0 a un campo, de 0 a un campo, de 0 a un bacilo por campo, por 100 campos. Y si uno a eso, cuando estamos haciendo una muestra paucibacilar, lo que se hace es nuevamente hacer una lectura de 100 campos más. Si al terminar los 100 campos más sobrepasamos el número total de bacilos vistos en los 200 campos por encima de 10, o sea, hablamos 100 o 10, 12, 14, hablamos ya de una cruz, básicamente. Entonces es una muestra paucibacilar, ¿ok? Es una muestra. Y uno pone, y si nosotros después de los 200 campos no tenemos más de 10 bacilos, entonces a eso le llamamos paucibacilar. Y se describe y se pone 3 bacilos ácido-resistentes en 200 campos, paucibacilar. Entonces, repito, cuando encontramos más de 10 bacilos por campo, en 20 campos, 3 cruces. Si encontramos entre 1 a 10 bacilos por campo y exploramos 50 campos, entonces decimos 2 cruces. Cuando exploramos, encontramos de 0 a 1 bacilo por campo y recorremos 100 campos y terminados los 100 campos, tenemos más de 10 bacilos en total, o sea, 10 campos con un bacilo, 11 campos con un bacilo y 90 campos sin bacilos, decimos, esa es una cruz. El límite mínimo de una cruz es tener 10 bacilos y el máximo sería tener 100 bacilos, uno por campo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando encontramos de 0 a 10 bacilos en los 100 campos? En ese momento, lo que hace el técnico es explorar 100 campos más. Si al terminar de explorar los 200 campos, encontramos que él sobrepasó el número total de bacilos por encima de 10, lo va a categorizar como una cruz. Pero si él, después de los 200 campos, no sobrepasa los 10 bacilos, entonces es una muestra paucibacilar y no le pone ni positivo ni negativo, simplemente le pone paucibacilar y va a escribir los bacilos que encontró, 3, 4 o 5 bacilos, en 200 campos. Es una muestra paucibacilar. ¿Ok? Toda muestra de bacilos se cultiva, obviamente, ¿no? Estos son los microorganismos y es una técnica de confirmación sencilla, básicamente porque el 99.99% pertenece a la Mycobacteria tuberculosa, básicamente. Se procede posteriormente al cultivo y se hace una tinción del cultivo y la tinción de la baciloscopía más el cultivo da 90% de posibilidad diagnóstica.
Obviamente hay que inhibir la flora acompañante para que no haya contaminación y el cultivo se hace positivo más o menos a los 28 días, porque la micobacteria es un microorganismo de crecimiento lento. Y más o menos van a ver, estas son las colonias que se evidencian en las micobacterias, ¿no? Básicamente, de esta baciloscopía, de esta muestra de esputo. Cuando se produce la infección por vía inhalatoria, es una exposición por vía inhalatoria de un foco infectante, que es una persona que tiene tuberculosis, que está tosiendo y está eliminando los bacilos de tuberculosis en el medio ambiente, ¿ok? Y la persona va a infectarse, la que va a inhalar esos bacilos. Entonces produce una infección que somos en forma asintomática. Esa infección, una vez que ingresan los bacilos al organismo, el sistema inmune va a actuar y va a combatir a esas micobacterias. Y a veces solamente queda ahí y no pasa nada y el paciente o la persona no sintió ningún síntoma y se quedó un evento de infección tuberculosa. Pero muchas veces esa infección puede causar el inicio de alguna enfermedad. Entonces, acá empezamos a diferenciar infección de enfermedad. Infección, estamos hablando que es cuando la persona se expone a la micobacteria, pero no tiene síntomas. Entonces estoy infectado, me hacen un PPE y me sale que soy reactivo a la tuberculosis, o sea, tengo una respuesta inmune a la tuberculosis, pero yo nunca he tenido ningún síntoma, entonces estoy infectado. Y voy a hacer enfermedad cuando yo empiezo a tener síntomas. Por eso hablamos de una infección. La infección latente es cuando obviamente esta micobacteria ya se queda en el organismo y entonces empieza a tener una infección latente. Las bacterias permanecen inactivas en el cuerpo sin causar síntomas. Este puede durar años o incluso toda la vida. Yo puedo tener una infección latente porque me hice mi PPD y me salió positivo, nunca tuve enfermedad, pasaron 20 años, me hago mi PPD, sigue siendo positivo, se negativizó de repente, bajó y pasó toda mi vida y entonces yo hice una infección latente. ¿Ok? Pero después de la infección, si es que hay síntomas, se va a producir la enfermedad. Entonces, la transmisión por vía inhalatoria, a través de la tos, estornudos, pero de personas infectadas, o personas enfermas, no sería la palabra exacta, sería personas enfermas. Las micobacterias inhaladas alcanzan los alvéolos pulmonares donde pueden multiplicarse y causar daño y se produce la enfermedad. Ahora vamos a ver qué es lo que produce entonces esto. Y para que ocurra esto, existe el factor de riesgo de susceptibilidad, porque muchas personas nos infectamos. Yo soy un médico neumólogo, he estado en contacto con muchos pacientes con tuberculosis BK positivo, pero nunca hice tuberculosis a buena hora. Significa que no inhalé micobacterias, probablemente he inhalado y probablemente mi sistema inmunitario ha actuado y ha contrarrestado y yo he quedado con una infección latente y eso es lo más probable. Me hice mi PP cuando estaba en el recién dado y me salió un PP positivo, pero sin ningún síntoma. Entonces me tomé una refri de pulmones y mi refri era normal. Entonces, ¿qué ocurría? Entonces uno está en infección latente. ¿Ok? Pero existen algunos pacientes que pueden tener algún factor de riesgo de susceptibilidad, como pacientes inmunosuprimidos, VIH, SIDA, neoplasias, pacientes con cáncer hematológicos tipo leucemia, linfoma, mielomas o cualquier neoplasia, inclusive desnutridos, insuficiencia renal, diabéticos, ¿no? Que se pueden comportar con un daño de la inmunidad y obviamente los vuelven susceptibles, ¿de acuerdo? Está la malnutrición, desnutrición, pacientes diabéticos. ¿Ok? Con factor de riesgo. ¿Cuáles son los mecanismos de respuesta a ello? Fundamentalmente. En primer lugar, cuando ingresa la micobacteria, se produce una respuesta inmunitaria innata, totalmente inespecífica. El macrófago sale y fagocita esas micobacterias. Pero ya hemos hablado que las micobacterias pueden vivir en pH ácido. Y recuerden que uno de los mecanismos de defensa que tienen las células es la fagocitosis. Y entonces cuando este macrófago, este neutrófilo, fagocita obviamente a una bacteria, lo que hace es ingresar a esa bacteria en un medio ácido. Y la bacteria en un medio ácido no va a vivir, la mayoría de ellas. Y por consiguiente es un mecanismo de defensa que tienen las células del sistema inmunitario inespecífico. Pero ¿qué resulta? Que la micobacteria vive pues en pH y por consiguiente, normal, María está confortada, ya tiene un hogar, la micobacteria del estomato, y empieza a replicarse.
y empieza a aumentar las micobacterias hasta que destruye la micobacteria del macrófago y se eliminan más micobacterias en el medio. Luego se puede una respuesta adaptativa, donde ya es una respuesta más específica. Las células T se activan, pueden reconocer esta micobacteria y destruyen las micobacterias, básicamente, y limitan este proceso de infección. Y lo limitan. Y ahí es cuando ya hay una respuesta innata, en donde ya la respuesta ya no es innata, sino es una respuesta específica, adaptativa, básicamente, ¿no? En este proceso se fagocitó a la micobacteria y todas las células estaban fagocitando las micobacterias y se forma un granuloma, que es un conglomerado de células mononucleares que en su interior hay micobacterias porque se están fagocitando entre sí. Y estamos hablando del granuloma, estructura formada por células inmunitarias que se encapsulan y contienen en su interior a estas micobacterias, evitando su diseminación. Pero como las micobacterias empiezan a reproducir dentro de la célula, en el citoplasma, destruyen a la célula y se produce una destrucción en el centro de este granuloma. Y a eso, ese detritus, que es la destrucción del centro del granuloma, le llamamos a llamar el calcio, fundamentalmente el calcio. Y es ahí cuando se forma el calcio. El calcio ya es la destrucción de las células y las micobacterias. Y para ello existe una liberación de células, de mediadores fundamentalmente, que son la respuesta inmunitaria contra la tuberculosis. Se liberan mediadores, se liberan interleuquinas, TH2, y viene migración de células, y hay una serie que vamos a explicar más adelante, de cadenas de respuesta inmunitaria, fundamentalmente, ¿no? Y se produce obviamente esa respuesta ya más específica. Cuando este granuloma se calcifica y se destruye el centro del granuloma, se apertura hacia un bronquio y se forma la cavidad. Y entonces decimos que la micobacteria tiene tres grandes poblaciones: la población intracelular, la población en el calcio y la población en la cavidad. Entonces son las tres grandes poblaciones de la micobacteria. Ahí vemos la participación del macrófago. La interacción entre el patógeno y el huésped comienza por la inhalación de estas partículas contaminadas. Eso se transmite de persona a persona. En ese momento, estas micobacterias que ingresan a la persona, estas micobacterias, van a producir obviamente una interacción entre el patógeno y la inhalación. Y viene el macrófago alveolar, que es la primera célula, que están inactivados, fagocitan a estos bacilos que llegan hasta el espacio alveolar y como parte de la inmunidad innata son fagocitados. La supervivencia del bacilo en el interior de las células depende de la evolución de la acidificación del fagosoma. Y ahí hablamos que este es un bacilo resistente que puede mantenerse dentro de la célula. Existen algunas reacciones como lipoaminómano que alteran la vía del calcio, ¿no? Y evitan la formación de fagolisomas, por lo que puede permanecer sin ser destruido la micobacteria. Los bacilos se replican en el interior del macrófago y buscan una vez cuando destruyen a este macrófago para replicarse mucho más. Antes de que la inmunidad adquirida o la inmunidad específica actúe, ¿no? Se produce toda esta es una respuesta innata, inespecífica, dentro de los macrófagos. En esta etapa se induce una respuesta proinflamatoria temprana que prepone la formación del famoso granuloma. Ahí ven acá los macrófagos como están fagocitando a las micobacterias, básicamente. Este es el núcleo del macrófago y acá vemos que las micobacterias están dentro de la célula fagocitada y se empiezan a replicar, básicamente, hasta que estas micobacterias no mueren dentro de este citoplasma porque al final de cuentas está midiendo un medio ácido y la micobacteria mide un medio ácido. Y obviamente, en la medida que se va formando este granuloma, se va formando todas estas imágenes y obviamente la muestra de cultivo en esputo. Vemos ahí. Acá vemos lo que estamos diciendo. Ingresa, se fagocita, básicamente por el macrófago, se forma este granuloma, luego el granuloma, las micobacterias salen y vuelven a hacer el ciclo correspondiente. Entonces tenemos granuloma, necrosis central calcificante y luego las cavidades, ¿no? Se conforma la respuesta inmunitaria, donde participan los linfocitos tipo T en la inmunidad celular más específica. Después de 2 a 4 semanas de la infección se desarrollan dos respuestas: la activación de macrófagos, que es la neutralización sin destrucción mística, que se forma el granuloma, y la respuesta de hipersensibilidad tardía, que es la neutralización que provoca el daño hístico, que es la necrosicación.
Entonces ya estamos dando una respuesta. Por eso que la enfermedad, yo me puedo infectar hoy día y no la hago mañana ni pasado, a diferencia de una neumonía por Klebsiella, por Streptococcus pneumoniae, por una bacteria, yo me infecto hoy día y en 48, 72 horas ya estoy haciendo clínica de la neumonía, porque es de una replicación muy rápida. Una Escherichia coli, para que tengan una idea, se duplica su población basilar en cada 20 minutos. En una hora ya tienen 3 veces la población que ingresó, en 10 horas tienen 30 veces la población. En un día, estamos hablando 60 veces, se han duplicado la población, y en 3 días tenemos 180 veces la población de inicio. Entonces, vamos en la enfermedad. En cambio, la micobacteria es de replicación muy lenta. Por consiguiente, ese periodo es mucho más prolongado. Por eso hablamos de 2 hasta 4 semanas. La activación del macrófago rodeado al centro de la lesión neutraliza los bacilos que hemos hablado. Esta lesión se produce una necrosis de parénquima pulmonar que viene a ser las lesiones calcificantes, ¿no? Y se produce una respuesta tardía. La necrosis gaseosa se licúa, se disemina por las paredes bronquiales y por los vasos sanguíneos y puede irse una diseminación hematógena, básicamente, ¿no? Y recuerden que cuando hay diseminación hematógena significa que la bacteria ya llega a la sangre, y cuando llega a la sangre se distribuye en el organismo y puede quedarse algunas micobacterias en el riñón, en el hueso, en el vaso, en el hígado, etc. Y ahí se queda en forma latente porque no tiene buenas condiciones de oxigenación y ahí puede estar mucho tiempo y de repente produce un granuloma y uno tiene un hallazgo de un granuloma dentro del hígado y dice, bueno, es un granuloma inespecífico y muchas veces pudo ser esa micobacteria que hace este evento. Recuerden que la micobacteria cuando se inhala llega por inhalación hacia las zonas basales del pulmón. Ahí la micobacteria sale del macrófago y produce todo este conglomerado de células en forma de granuloma. Esta micobacteria es llevada por los linfocitos hacia el ganglio regional y el ganglio regional se hipertrofia. Entonces, si la hipertrofia del ganglio iliar regional, del hilo, a nivel de la región iliar, hay un conglomerado inflamatorio en el parénquima subyacente y a eso le llamamos el complejo de Gaume. El complejo de Gaume. Y esto se está produciendo en esta primoinfección. Si a partir de ese momento se hace enfermedad, a eso le vamos a llamar tuberculosis primaria. Pero eso no es la evolución más frecuente, porque esa tuberculosis primaria se presenta en los inmunosuprimidos de las regiones basales de los pulmones, pero los inmunosuprimidos. Lo habitual es que haya una respuesta inmunitaria y entonces la micobacteria está fagocitada con los linfocitos, por ejemplo, dentro del ganglio regional iliar, y puede llegar por el conducto torácico, que es el drenaje linfático, llega al conducto torácico y llega al ángulo de la vena yugular izquierda. Y entonces la micobacteria ya está en sangre venosa. Por la vena yugular llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y por la arteria pulmonar llega al pulmón. Y ahí va a buscar las zona más superior del parénquima pulmonar, el ápice pulmonar, porque en el ápice pulmonar existe mayor concentración de oxígeno que en la base del pulmón, y como esto es un aerobio estricto, se va al ápice y ahí empieza a replicarse porque encuentra mejores condiciones. Pero si mi sistema inmunitario es muy potente, muy fuerte, entonces puedo inclusive neutralizarlo y puedo dejar una secuela o una cicatriz o un granuloma calcificado. Pero muchas veces esa micobacteria se replica en la parte superior o apical de nuestros pulmones y se produce la enfermedad. Y hablamos de la tuberculosis secundaria, porque la tuberculosis secundaria es la que se produce en el ápice, mientras que la tuberculosis primaria es la que es seguida de la primoinfección que se produce en la base del pulmón. ¿Ok? Y ahí van notando que la tuberculosis secundaria se presenta generalmente en los pacientes inmunocompetentes, mientras que la tuberculosis primaria, que se encuentra en las bases de los pulmones, se presenta en las personas inmunosuprimidas. Muy bien. Y ahí se ve que hay una respuesta de los linfocitos, TH1, que hablamos en un momento, y forman la respuesta celular eficaz sobre la secreción del interferón gamma y los intermediarios reactivos del nitrógeno. Acá vemos un poco la patogénesis, lo que hemos hablado, tuberculosis pulmonar primaria, es la que se produce en la base, como tuberculosis pulmonar primaria, más de 3 semanas, básicamente donde ya hay una tuberculina positiva. Entra esta micobacteria, ingresa a la célula, se replica en la célula, puede formar el granuloma, fundamentalmente, y ese granuloma se puede neutralizar y puede quedar en una calcificación.
pero también puede seguir la ruta del complejo de Gauss, ¿no? Y posteriormente llega al parénquima pulmonar y se va a producir nuevamente este granuloma, producto de estas quimiotaxinas o quimiotáxidos, ¿no? Del macrófago que se está activando y ya me está dando una respuesta específica por el PPD, básicamente, ¿no? Y se produce este granuloma. Este granuloma inicialmente no tiene necrosis gaseosa, es un conglomerado de células donde hay replicación intracelular, pero después se produce la destrucción del centro del granuloma y se produce el calcio, la segunda población basilar. Y este calcio se puede extravasar hacia un bronquio y deja como consecuencia una cavidad. Y en una cavidad es la segunda, la tercera población basilar. Es lo mismo, ¿no? El macrófago que va a inhalar prácticamente estas micobacterias, se produce el calcio por acá y esto se libera una vía aérea y se produce como su árbol en brote o la diseminación endobronquial de la tuberculosis. Una vez determinada la enfermedad en las fases tempranas de la infección, por lo general los macrófagos aportaban a los bacilos a los ganglios linfáticos regionales. A partir de ello pueden penetrar en el retorno venoso central de las venas que regresan nuevamente a los pulmones. Lo que le decíamos, ¿no? Agarran por el ganglio linfático, drenan al conducto torácico, que es vía linfática, y el conducto torácico desemboca en el ángulo de la vena yuguloscleral izquierda. Es ahí cuando la micobacteria ya se encuentra en sangre venosa y llega obviamente por la vena cava superior a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y por la arteria pulmonar lleva sangre venosa hacia el ápice del parénquima pulmonar. Y ahí se puede diseminar a todo el organismo. Si que pasa de ahí, pasa ese capilar pulmonar, va a la micobacteria por las venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria aorta, y con ello llega a la economía. Y así puede llegar por intermedio de la arteria renal al riñón, por intermedio de la arteria hepática al hígado, por intermedio de la arteria mesentérica al intestino, y así sucesivamente. Y ahí puede llegar un capilar sistémico y puede ingresar al tejido y formar un granuloma, y puede haber un granuloma en el hígado, en el riñón, etc. ¿De acuerdo? Por eso decíamos seccionar todo el organismo por la circulación general. Las lesiones resultantes pueden evolucionar a la misma forma de los pulmones, aunque en gran parte tienen tendencia a curarse, autolimitan. ¿Por qué? Porque no hay buenas condiciones de oxigenación como lo hay en el pulmón. Entonces, cuando se produce la enfermedad luego de la primera infección, o de la primera infección, hablamos de la tuberculosis primaria. La primera infección pulmonar tuberculosis cervical se encuentra en niveles alveolos, fagocida por los macrófagos, respuesta celular. El complejo ganglionar de la primera infección en 2 a 3 meses de evolución a calcificación y curación espontánea, y se quedó en una infección pulmonar. La mayoría de los bacilos son destruidos, pero algunos pueden permanecer inactivos y viables durante largo tiempo, siendo capaces de reactivarse en el momento que disminuye la inmunidad. Yo puedo tener una neoplasia y activo esa infección latente que tenía. Yo puedo usar corticoides, quimioterapias, terapias inmunosupresoras y me pueden reactivar a esa infección latente que tenía. ¿De acuerdo? Entonces decimos acá que es un evento de la latencia. La inmunidad innata es una inmunidad inespecífica. Fundamentalmente está dado por el macrófago alveolar, pero es totalmente inespecífica. Simplemente va a responder en forma genérica y lo que hace es la fagocitosis fundamentalmente. Entonces va a fagocitar a las diferentes micobacterias que se encuentran, pero estas siguen multiplicándose. En el caso de una infección urogenital, por ejemplo, ¿no? Es una infección extrapulmonar. Primero llegó al pulmón y luego del pulmón atraviesa el capilar sistémico, la unidad alveolo-capilar, pasa a la micobacteria por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, por la arteria aorta, sale y se disemina. Entonces, puede llegar de esa manera a un órgano, por ejemplo, el riñón. Y acá vemos cómo llega. En ese momento va a producir una granuloma, pero también, y ese granuloma puede continuar y puede producir seguramente una lesión gaseosa también, y por último hasta una cavidad.
dentro del parénquima pulmonar. Entonces tenemos que hay una lesión en progresión de enfermedad, siendo el diagnóstico por un examen de orina, por ejemplo, que va a ser bien orientador. Pero también hay una ruta que puede curar y autolimitarse y dejar una secuela, una cicatrización. Y uno le pregunta al paciente, oye, ¿usted ha tenido tuberculosis antes? No, nunca, doctor, pero acá hay una imagen cicatrizada, tuberculosa, que se ve clásicamente de personas que han tenido tuberculosis. No, doctor, pues yo nunca he tenido. Entonces, no podemos insistir, pero sí cabe la posibilidad de que haya sido un evento que se haya autolimitado. Para mostrar solamente un ejemplo de una afectación extrapulmonar, hemos elegido una afectación renal. El bacilo tuberculosis a nivel de la médula renal y pirámides por una ulceración, formación de cavidades con material gaseoso, cicatrización infundibular, que suele existir pérdida completa de la capacidad funcional y limitación de uno o varios lóbulos renales. A veces, arterioesclerosis obliterante isquémica en la zona sana, destrucción del parénquima renal y extensión a lo largo de la vía urinaria, propagación de la vía linfática por lo linfático de la submucosa y advertencia que está a todo lo largo de la vía excretoria. O sea, se compromete todos los ángulos, empiezan a comprometerse. Otras afecciones, por ejemplo, puede haber tuberculosis como afección urinaria, edema, vegetaciones, ulceración de la mucosa, fibrosis, estenosis, que como secuela de la tuberculosis a nivel de la vejiga, la ocasión más frecuente de las proximidades de los orificios vitales, reflujo vesiculoreteral, formas avanzadas de retracción fibrovesicular. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Siendo la tuberculosis pulmonar la más frecuente, ¿no? Las manifestaciones van a ser en forma genérica la tos, la expectoración, el esputo con sangre por la destrucción fundamentalmente del parénquima pulmonar. Al examen clínico vamos a encontrar algunos ruidos en el ápice del pulmón y generalmente le tomamos una radiografía de pulmones y la radiografía de pulmones va a tener un problema de compatibilidad con imagen de tuberculosis, fundamentalmente, ¿no? Entonces, los síntomas más comunes son la tos persistente, la fiebre, la diaforesis nocturna, la sudoración y la pérdida de peso. Las formas graves pueden ser la tuberculosis biliar y la meningitis tuberculosa, que son formas graves que pueden afectar la tuberculosis. Por otro lado, tenemos la tuberculosis extrapulmonar, donde se puede afectar fundamentalmente los ganglios, los huesos, articulaciones, meninges o riñones con síntomas específicos de cada localización. Además, puede haber una infección o solo infección con VIH, que también es frecuente encontrar. ¿Existen complicaciones? Claro que sí existen complicaciones de su evolución, enfermedades bastante complicadas. Existe algunas veces insuficiencia respiratoria. El daño pulmonar extenso puede llevar a una disminución de la capacidad residual, puede, pero tiene que haber tal magnitud de daño que exista una disminución de la capacidad vital inmediata. Puede haber tuberculosis meningia que afecta al sistema nervioso, la inflamación o la infección de las meninges puede producir a nivel cerebro y la médula pueden ser mortales. La tuberculosis ósea también es otra tuberculosis extrapulmonar frecuente. Se detecta en los huesos y generalmente durante una nerviosa muchas veces viene con la sospecha de estenosis. A nivel de la tuberculosis ósea, por ejemplo, viene este paciente con un compromiso óseo importante, ¿no? Afectación de los huesos y de articulaciones pueden causar deformidades y discapacidad. Y por último, la tuberculosis cardiovascular, que también es muy fuerte, que se puede presentar a nivel de miocardio, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos ahí que hay en diferentes órganos podemos encontrar un órgano comprometido con tuberculosis. El diagnóstico va a depender del momento en que se esté. Cuanto más temprana es la enfermedad, más difícil es el diagnóstico. En cambio, cuando la enfermedad está bien definida, mucho más fácil porque es buscar solamente la vaciloscopía, como hemos hablado. Uno puede utilizar la vaciloscopía, identificación de la micobacteria dentro del punto. Las pruebas moleculares pueden solicitar la detección rápida de enfermedad o problemas genéticos en la bacteria tuberculosa. O puede haber radiografía de todas que permiten visualizar los
cambios patológicos de los pulmones y por último la prueba de tuberculosis. Y acá no nos olvidemos la baciloscopía, que es fundamental. La baciloscopía es la identificación microscópica del microorganismo y que se va a hacer durante 3 veces serias, ¿no? Generalmente. En cuanto a la prevención y tratamiento de la tuberculosis, la vacuna del BCG da cierta protección contra la tuberculosis meningia, por ejemplo, en recién nacidos y 1 año de edad. La detección temprana, estamos hablando inclusive se puede acá hacer una detección temprana mediante la identificación de signos precoces en los pacientes que tienen riesgo de tuberculosis, por ejemplo, la deforesis, la sudoración, el temblor. Y el tratamiento fundamentalmente es un tratamiento farmacológico, que se utiliza múltiples medicamentos, y estamos hablando que existe una utilización de múltiples medicamentos antituberculosos durante todo el periodo prolongado de la enfermedad. ¿Y por qué es prolongado? Porque debemos tratar de erradicar a estas micobacterias de crecimiento lento, fundamentalmente, que son las que tienen que podían tener involucrado esta fisiopatología de la micobacteria, ¿no? Seguimiento y apoyo. Y para terminar un poco, este es el esquema de tratamiento, ¿no? Decía que la micobacteria tuberculosis tiene diferentes poblaciones bacilares. Una de las poblaciones bacilares que tiene viene a ser la intracelular y la que se produce dentro del macrófago. Esa población intracelular, al final de cuentas, es sensible tanto para la streptomicina, la intracelular fundamentalmente para la piracinamida, es sensible a la piracinamida. Y la piracinamida se reemplazó mucho por la streptomicina. Entonces tenemos acá que, pero no solamente es para la streptomicina, sino para la isoniazida y rifampicina. Por eso que la isoniazida y rifampicina se constituyen como el grupo de núcleo básico de la micobacteria tuberculosa, el tratamiento del núcleo básico. Antituberculoso de primera línea, inhibe la síntesis del ácido micolítico en la pared del hígado, metaboliza, se modera en el hígado y se elimina por vía renal. Hay efectos adversos de hepatotoxicidad, neuritis periférica, puesto que sea mucho vitamina B6 para evitar precisamente la hepatotoxicidad y la neuropatía periférica. Luego tenemos la rifampicina, es un segundo tuberculostático. Acción bloquea la síntesis del ARN mensajero, estabilización biliar enterohepática y renal también, ¿no? Enterohepática y renal. Efectos adversos de hepatotoxicidad, o sea, la rifampicina y isoniazida son hepatotóxicas. El ácido úrico se incrementa por la piracinamida, la piracinamida también es hepatotóxica. La isoniazida puede dar neuritis periférica, neuritis óptica, básicamente. Pueden simular cuadros pseudogripales, exantema y anemia hemolítica. Luego tenemos acá la piracinamida, fundamentalmente, esta piracinamida eleva el ácido úrico, con mucho cuidado con los pacientes que tienen gota, que podemos elevar el ácido úrico y se puede producir un intenso dolor y mucho más difícil bajarlo. El etambutol es un medicamento, fármaco de segunda línea, bacteriostático, que tiene una buena absorción del 80% y una eliminación renal con efectos adversos de neuritis óptica y hiperuricemia asintomática, ¿no? Básicamente. Y la streptomicina, ya bastante conocida por nosotros, se empezó los esquemas con la isoniazida, pero luego se postergaron por ese tema de la pandemia VIH-Sida y los riesgos de la contaminación frente a los inyectables, ¿no? Los aminoglicósidos, hay 2 líneas, la inhibición de la síntesis de proteínas, solo se administra por vía intramuscular, son de eliminación renal y tienen efectos adversos como la nefro y ototoxicidad, por eso mucho cuidado de dar aminoglicósidos a pacientes que tengan disfunción renal, por eso hay que monitorizar la función renal. Entonces, el esquema es 2 meses con rifampicina, isoniazida y etambutol, y 4 meses con rifampicina 3 veces por semana e isoniazida 3 veces por semana, básicamente, ¿no? Y acá ven las dosis de tratamiento. Rifampicina tiene una dosis de 10 miligramos por kilo de peso, isoniazida de 5 miligramos por kilo de peso,
piracinamida es de 25 miligramos por kilo de peso y el tambutol es de 20 miligramos por kilo de peso, fundamentalmente, ¿no? En la dosis. Los medicamentos vienen, la rifampicina viene en cápsulas de 300 miligramos, la isoniazida viene en tabletas de 100 miligramos, la piracinamida en tabletas de 500 miligramos y el etambutol en tabletas de 400 miligramos. En un paciente que pesa 60 kilos, que es un paciente más o menos de peso estándar, tenemos que si multiplicamos 60 por 10 miligramos por kilo de peso de rifampicina, serían 600 miligramos diarios y serían 2 cápsulas de 300. La isoniazida se multiplica en la dosis 5 por 60 kilos y por 5, 300, y viene a ser 300 miligramos diarios. Y la isoniazida viene en tabletas de 100, entonces 3 tabletas de isoniazida, ¿no? Diarias. El etambutol es una dosis de 20 miligramos por kilo de peso. Si tengo 60 kilos, 20 por 60, 1200 miligramos diarios. Y el etambutol viene en tabletas de 400 miligramos, entonces son 3 tabletas de etambutol. Y la piracinamida, la dosis de 25 miligramos por kilo de peso. Si multiplicamos 25 por 60 kilos, nos va a salir 1500 miligramos diarios. Resulta que la piracinamida viene en tabletas de 500 miligramos por paciente, son 3 tabletas al día. Y eso es más o menos el esquema que se emplea. Muy bien, creo que hemos sido bastante rápidos en esta presentación de la fisiopatología de la tuberculosis. No sé si tuviesen alguna pregunta. Si tuviesen alguna pregunta, la podemos resolver rápidamente. No sé si hay preguntas, por favor. Voy a dejar de compartir.